Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar del mundo donde tú te encuentras. Bueno, hoy Jerusalén, me vine acá, ustedes ven, trencito, y tengo un invitado muy especial, Ariel Trumkin. Vamos hoy día a hablar de Israel frente a la desinformación. Historia, narrativa y verdad. Bueno, Ariel es un escritor, un investigador y autor de dos obras, para mi gusto, fundamentales para entender el conflicto en torno a Israel. Dos libros, el primero, podemos ser ocupantes de nuestra propia tierra, y el segundo, la mentira como arma de guerra. Bueno, Ariel combina historia, documentación, análisis crítico, y con esto desmonta mitos, exponemos narrativa y devuelve la profundidad a un debate que muchas veces se quedan muchos eslogans. Por lo tanto, queremos ir más allá de esa superficie, revisar las raíces, las historias que siguen siendo importantes y dan forma a nuestra identidad y a nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos, Ariel, y en especial de dónde estás, tu tiempo valioso en el auto. Muchísimas No, gracias por favor. y bienvenido a un café con Cabana. ¿Cómo estás, Ariel? Muchas gracias. Muy bien, Baruch Hashem, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por aceptar esta charla. Bueno, yo creo que va a ser muy lindo y por eso vamos a entrar ahora mismo en materia. Israel, un vínculo histórico milenario puesto en duda por la postmodernidad. Y esto lo vamos a hablar basado en tu libro. ¿Podemos ser Ujú. ocupantes de nuestra tierra? Y quería preguntarte, ¿por qué crees que la conexión milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel se volvió discutible recién en estos últimos 50 años? Yo creo que la discusión viene un poco antes de los 50 años, porque ya desde la creación del Estado, quien se oponía a que los judíos volvamos a nuestra patria, ¿sí? Porque no es como muchos quieren decir que es una patria nueva, un país nuevo que ocupamos, sino volvimos a nuestra patria luego de 2000 años de exilio. Entonces, y después cuando recuperamos Jerusalén, Yehudá y Shomrón, lo que la prensa mal llama Cisjordania, hace unos 50 y pico de años, y ahí se fortaleció esta oposición, es porque el mundo le cuesta aceptar que los judíos podamos volver a nuestro país. El mundo que en el pasado era antisemita hacia el judío, se volvió, como dice Daniel Peretnik, se volvió antisemita al judío entre los estados. Entonces, al ser que el judío entre los estados florece, crece y se desarrolla, necesitan encontrar lugares donde se lo pueda atacar. Y este lugar, que empezó hace 50 y pico de años, y tal vez un poquito antes, viene a decir, no, ustedes los judíos no tienen derechos sobre su tierra, ustedes son ocupantes, ustedes son extranjeros, vuelvan a Europa. Pero lo que no recuerdan que cuando éramos invitados en Europa, porque Europa nunca fue nuestra patria, fuimos invitados porque tuvimos que ser exiliados, fuimos exiliados y fuimos invitados ahí, nos persiguieron, nos mataron, nos asesinaron, y el último episodio trágico fue la Shoah. 6 millones de nuestros hermanos en Europa fueron asesinados, exterminados. Entonces, más allá de nuestro vínculo milenario con nuestra tierra, nuestro amor a nuestra patria, también, más allá de eso, necesitamos nuestra propia tierra, nuestro propio Estado, nuestro propio ejército, para que estos que nos dicen que volvemos a Europa no nos pueden asesinar. Entonces usan esta mentira de que no tenemos vínculo con nuestra patria, nuestro país, para tratar de destruir nuestra posición, para tratar de decir, no, ustedes vuelven a Europa, pero es una falacia. Exactamente. Oye, ¿y qué papel deberían jugar la arqueología y los textos históricos cuando se cuestiona la legitimidad de un pueblo, el nuestro, en su propia tierra? Yo creo que el papel de la historia a través de la documentación y la arqueología es fundamental. Es lo que nos permite
o revertir o refutar estas mentiras, estas falacias de que nosotros somos ocupantes. En el momento que vemos que nosotros tenemos más de 3.000 años de historia en nuestro país, yo en mi libro traigo que ya se encontró el altar de Yoshua, ¿sí? Cuando los judíos entraron a Israel, luego de la salida de Egipto, se encontró arqueológicamente, queda demostrado que hubo una entrada de los judíos en la época de Yoshua que nos cuenta el Tanaj, la Biblia hebrea, y está corroborado. O sea, no vamos a traer la Biblia hebrea o el Tanaj como argumento de autoridad, porque el que nos escucha puede ser que no sea judío o no sea creyente, sino lo traigo como elemento histórico. En el momento que queda demostrado que Yoshua entró con el pueblo judío a la tierra de Israel, luego se encontró el palacio de David, y así una serie de sucesiones históricas, queda demostrado en forma científica que los judíos tenemos una relación milenaria con nuestra tierra, mientras que en el lado opuesto, que serían los mal llamados palestinos, porque el término palestino surge en 1964 con la fundación de la OLP, no tienen ningún registro histórico en esta tierra. ¿Sí? Entonces, es fundamental para revertir las mentiras en una forma científica y fundamentada, para que la gente no pueda mentir diciendo que somos ocupantes o extranjeros en nuestro propio país. Naturalmente. Y ahí justamente me quiero enlazar con la siguiente consulta que tengo aquí. ¿Cómo se puede enseñar esta continuidad histórica sin caer en discursos de confrontación, sino de identidad? Justamente yo creo que esa es la forma, al demostrar históricamente, arqueológicamente, científicamente, que los judíos pertenecemos a esta tierra, mismo a través de nuestras tradiciones y costumbres. Los judíos rezamos 3 veces por día y pedimos volver a nuestra capital, a Jerusalén. Cuando nos casamos, recordamos nuestra capital, rompemos el vaso en recordación de la destrucción del Bet HaMikdash, del gran templo de Jerusalén. Cuando construimos una casa, dejamos una parte sin pintar en recuerdo de la destrucción y pedir la vuelta a nuestra capital. Entonces, vemos que ya desde nuestra identidad, desde nuestra vida diaria, tenemos una relación intrínseca con nuestro país, mismo cuando no nos encontrábamos en él. ¿Sí? Los judíos durante 2000 años vivimos el exilio, por el exilio que sufrimos a través de los romanos en el año 69 de la era común, y luego fue en el año 137, después de la caída de la rebelión de Bar Kokhba. Durante todo este tiempo recordamos y pedíamos volver a nuestra capital, mientras que no hay ningún otro pueblo, y menos los palestinos, que tengan una identidad con esta tierra. Si nos fijamos por ejemplo, en las fechas patrias de los palestinos, que tienen solo dos. Una es la Nakba y la otra es la Nakba. ¿Okay? La Nakba, que es supuestamente la tragedia que sufrieron, según ellos dicen que no fue así, por el establecimiento del Estado de Israel. Y la Nakba es cuando perdieron en la Guerra de los 6 días. O sea, sus dos fechas o patrias están relacionadas con nosotros. O sea, su identidad depende de lo que nosotros supuestamente hicimos. No tiene una identidad propia. Entonces, cuando nos fijamos en la arqueología, en la historia, que nuestra identidad se basa en nuestro establecimiento en la tierra, mientras que ellos no lo hacen, al contrario, su identidad está basada en nosotros, queda demostrado quién es el verdadero dueño de la tierra y quién no, y quién es el que está engañando. Y no es una cuestión de confrontar, es una cuestión de analizar textos históricos, documentación histórica y arqueología. Bueno, ahí me voy a meter un poco entonces en la narrativa palestina moderna y basado también en la sección histórica del libro, ¿eh? Y la cronología del surgimiento de este concepto por allá, por el 64. ¿Por qué una identidad reciente como la palestina ha logrado instalarse globalmente como si fuera ancestral? Esto es importante comentarlo. Sí, lamentablemente hoy en día la mentira de que los palestinos son milenarios y existen desde prácticamente la creación del mundo, es una mentira que la gente le gusta aceptar porque le sirve a su relato, el relato antisemita, que está disfrazado de antisionismo, pero es lo mismo, no existe el antisionismo. El antisionismo es exactamente lo mismo que el antisemitismo.
les sirve decir, mira, acá está en el palestino, vivía hace 3.000 años acá, y ustedes lo ocuparon, ustedes son los malos, ustedes son los asesinos, ustedes son los genocidas. Entonces, es funcional al relato antisemita, por eso lo aceptan con tanta facilidad. Pero cuando uno, y me pasó varias veces en discusiones en las redes, uno empieza a traer datos, hechos históricos, documentación, muy rápidamente la gente se ofende y dice, no, yo no tengo tiempo para discutir con vos, y dejan la discusión. No hay nadie, por lo menos de mi propia experiencia, que pueda enfrentarse a la documentación histórica. Por ejemplo, traen muchas veces, seguramente lo habrás visto, una moneda del mandato británico que dice supuestamente Palestina. Yo lo tengo, mi abuelo creció acá en Israel antes de la creación del Estado y me dejó esas monedas. Pero que la gente no dice que en hebreo dice Eretz Israel. Entonces, refutarse mentiras es muy fácil. Pero la gente, hoy en día hay dos problemas. Solo que la gente no piensa ya contra la tecnología, WhatsApp, Instagram, TikTok. La gente le gusta las cosas rápidas y sin pensar. Entonces es muy fácil engañar a la gente. Y por el otro lado, es funcional como dije, a la mentira, al reto antisemita. Y eso es lamentable porque las mentiras al final afectan a Israel, afectan al comercio. Israel está perdiendo, en el libro, están perdiendo miles de millones de dólares por el boicot que se están haciendo basados en mentiras. Oye, Ariel, ¿y qué diferencia hay entre una identidad legítima y una identidad diseñada como herramienta política, que es lo que estamos viendo hoy día? Yo creo que una identidad legítima es una identidad que se basó en una historia conjunta de los miembros del pueblo. El pueblo de Israel, a pesar de que vivimos durante 2000 años en el exilio, tenemos la misma Torah, tenemos las mismas costumbres, la misma religión. No importa si un judío creció en Yemen, creció en Europa, creció en Etiopía o después llegó a América Latina. Los judíos tenemos un idioma en común, una historia en común, leyes en común, tradiciones en común. Mientras que una identidad creada falsamente no tiene absolutamente nada en común. Si nos fijamos, por ejemplo, en las comidas de los árabes y los palestinos, las comidas que ellos tienen no son comidas propias, son comidas de Siria, son comidas de Egipto, son comidas de Líbano, y mismo los apellidos de esta gente. Si nos fijamos en los apellidos de los supuestos palestinos, tenemos Al-Masri. ¿Qué es Al-Masri? Es el egipcio. Tenemos Al-Labnun, que es del Líbano. Tenemos, no me acuerdo de los que vienen de Siria. Tenemos Al-Moghrabi, que son los que vienen del Magreb, de Marruecos. O sea, no tienen una identidad común. Llegaron acá hace 200 años, cuando los judíos empezaron a desarrollar la tierra y vieron un florecimiento económico, llegaron para acá. Llegaron y lo único común que tenía es que venían a buscar un sustento económico. Después inventaron una supuesta identidad. Pero si vos te fijas, hay algo muy interesante, que la identidad supuestamente palestina, que empieza en lo que se llamaría el nacionalismo árabe de 1920, ellos no hablaban de una identidad palestina, hablaban de Suria al-Kubra, de la Gran Siria. O sea, lo que ellos decían, la tierra de Israel era Siria del Sur, ni siquiera era Palestina, era Siria del Sur. Entonces, y lo que ellos hablan eran del panarabismo, que querían hacer un gran estado árabe de Egipto a Siria. Nosotros éramos la conexión. Entonces, no hay una relación entre los miembros del pueblo, cada uno es diferente. La ideología era formar un gran bloque árabe, no palestino. Entonces ahí vemos que su entidad no existe, no es una entidad basada ni en historia, ni en tradiciones, ni en leyes, ni en nada. Es solo, lo único que tienen en común, además de eso, es querer destruirnos, querer matarnos. Ese es lo único que tienen en común. Entremos al otro libro, a la mentira como arma de guerra. Uh-huh. ¿Qué hace que una mentira contada desde los medios tenga más impacto que un hecho que está verificado? Yo creo que hoy en día el problema es, como dije antes, la gente dejó de pensar.
en el momento que aparece en TikTok, aparece en Instagram, o aparece en cualquier medio de comunicación en Internet, es verdad. Hoy en día se puede escuchar barbaridades de todo tipo, desde lo científico, desde lo histórico, desde lo económico, barbaridades que no tienen ningún sustento, que cualquier persona pensante diría, esto es una mentira, y la gente lo acepta. O sea, es algo, a mi entender, terrible, no desde solo de la perspectiva nuestra del tema que hablamos de Israel, lo que sufrimos, sino en una acción general. Por eso tanta gente hoy en día es engañada en Internet. ¿Cuántos casos vemos hoy en Internet de gente que paga cursos, paga asesoramientos y al final termina siendo engañado? Es sin fin, lamentablemente es muy triste y eso es lo que pasa. La gente ya dejó de pensar. Si lo dice TikTok, es verdad. O sea, doctor TikTok o doctor Instagram es el que manda y el que comanda el mundo, parece. Sí, tal cual. Yo, Oye, sí, sí, dime, perdón. yo estoy en Facebook tratando de refutar las mentiras que se ponen ahí. Y ahí, por ejemplo, hay un tema que lo traigo en mi segundo libro, que hay muchos que dicen, no, ustedes no son judíos. Dice, ustedes son descendientes de los húsaros, o házaros, y me parece tan patético ese argumento, que a veces digo, ni siquiera me molesto en contestarlo, porque el que estudió un poquito de historia, no digo mucha, sabe que los házaros fueron un pueblo que se convirtió en el judaísmo en el año 1000 y ya había en Europa, los judíos en Europa llegaron en el año 100 más o menos, 150. Entonces es un mundo de mentira, pero es funcional, como dijimos, al relato antisemita. Y es por eso que escribí los libros, porque yo creo que hay un 20% de personas que son antisemitas e irracionales. Con esa gente no se puede discutir, no hay posibilidad de hablar. Pero yo creo que el 80% de la gente que expresa ideas antisemitas es por este tema que no piensa. Lo dejo al doctor TikTok, doctor Instagram, Facebook o X. Y es verdad, y yo con esa gente yo puedo sí discutir. Yo le presento pruebas y los puedo comenzar. Entonces mis libros están principalmente enfocados a gente que lo que pensante, pero también le doy herramientas a esta gente pensante para que pueda convencer a este 80% de gente que es ignorante, no antisemita, sino ignorante. Y eso es lo que trato de hacer, ayudar a la gente a dar argumentos. Y de vuelta, porque el 20% antisemita irracional, ahí nunca los vamos a convencer. No, nunca, nunca, nunca. Oye, ¿cómo deberían reaccionar las sociedades democráticas cuando los medios se transforman en multiplicadores de propaganda terrorista o falsa? Yo creo que hay que hablar a dos niveles. Uno es a nivel gubernamental y otro es a nivel popular, popular en el sentido del pueblo. Sí, sí. Lamentablemente, a nivel de gobiernos, tenemos el ejemplo del gobierno de España, tenemos ejemplos del gobierno de Francia o otros gobiernos europeos, o el gobierno de Brasil, si hablamos en América, que son profundamente antisemitas. Y yo creo que estos gobiernos apoyan a la mentira que se difunden en los medios de comunicación. Pero un gobierno serio, un gobierno que sí defiende la verdad, un gobierno que sí quiere que haya democracia, debería por lo menos dejar de apoyar a los medios que difunden estas mentiras, o sacándoles apoyo económico, dejando de publicitar en estos medios y exigiendo que se deje de mentir. Si un presidente o un ministro, no una persona con influencia, sale a decir este medio de comunicación está mintiendo por 1, 2, 3, dando ejemplos, ¿no? Porque sin dar ejemplos, sin fundamentar su acusación, la gente lo pensaría dos veces. Pero lamentablemente, que yo sepa, que yo haya escuchado, no vi ningún gobierno que haya hecho esto. Y yo creo que a modo popular, la gente que todavía pensamos, que lamentablemente, como decimos, cada vez somos menos, deberíamos salir a mostrar las mentiras, a difundir las mentiras.
Hoy en día tenemos la posibilidad de difundir nuestras ideas en modo público a través de las redes sociales que hace 20 años no teníamos. Entonces tenemos que aprovechar siempre y cuando no nos censuren, porque me pasó que Facebook me censuró varias veces, y YouTube también censuró mi canal, incluso lo tuve que cerrar. Pero dentro de lo posible, sí aprovecharlo dentro de lo que se puede a difundir la verdad, difundir o mostrar cuando un medio está mintiendo, y no solo mostrar, creo, refutar, mostrar cuál es la verdad, que eso es lo más difícil, y por eso en mi libro traigo fotos, traigo documentación para poder refutar las mentiras que se están mostrando falsamente en los medios de comunicación. Oye, Ariel, y justamente porque todos estos libros muestran que se pueden reempaquetar muchas ideas bajo nuevos lenguajes, ¿eh? Y lo que vemos en todas las redes sociales. ¿Qué señales te permite identificar cuando una crítica política se transforma en antisemitismo? Y eso tú lo tratas en tus libros también. Sí. Yo creo que se puede criticar a cualquier país, incluyendo Israel. Israel no hace todo perfecto, pero hay una gran diferencia cuando se critica en base a argumentos, en base a datos, en base a hechos, y con una finalidad de mostrar una realidad que no estaría tan bien y que hay que mejorar. Eso es aceptable. Yo lo puedo hacer con Estados Unidos, con Francia, con Israel, con cualquier país. Y eso no podría decir que es antisemita, mientras que esté bajo unos parámetros normalizados que se apliquen para todos los países. Pero cuando la acusación está basada en un relato y no en hechos, cuando está basada en mentiras y no bajo basados en cuestiones que realmente sucedieron, y además el objetivo no es mejorar, no es una crítica constructiva, sino atacar y denigrar, entonces ahí podemos entender que la crítica está dada bajo un ángulo, una perspectiva antisemita. O sea, por ejemplo, si durante todo el tiempo de la guerra decían Israel es un genocidio, Israel es un genocidio. Ok, Israel es un genocidio. Mostrame cuándo hubo un hecho de genocidio. ¿Qué es un hecho de genocidio? Es que Israel, en forma pensada, programada, planificada, asesinó a una serie de civiles por el solo hecho de ser civiles del enemigo. Yo le pedí a un montón de gente que me decía el argumento del genocidio, todavía no recibí una respuesta. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en la documentación de la ONU es el principal órgano que dice que Israel es un genocidio. Ahora no recuerdo exactamente los números, pero están en el libro, están en la documentación que obtuve del sitio oficial de la ONU. No es que lo inventé o lo copié. Entré al sitio oficial de la ONU y ahí obtuve las dos copias de la documentación. Creo que entre el junio y julio del 2025 fue. Pero no me tomen exacto por los datos porque no los recuerdo de memoria. Lo que decía ahí era que en junio del 2025 Israel en forma acumulativa mató, digamos, 30.000 personas, y en julio mató a 30.500 personas. O sea, en un total acumulativo de 500 personas. Pero cuando entran a desglosar los datos, aparecen que entre junio y julio mataron 2.000 personas. O sea, fueron 500 personas que supuestamente matamos, o 2.000. O sea, en el mismo gráfico tiene una variación de 1.500 personas. O sea, lo que demuestra que la documentación, la data es mentira, porque se contradicen. Y más, ¿de quién sacan la documentación? Del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que está manejado ¿por quién? Por Hamas. Sí, ya vemos el absurdo. Entonces, cuando la crítica se basa en documentación de Hamas, se basa en mentiras que ellos ni siquiera se molestan en ocultar. En su página oficial de internet se ven las mentiras. Vemos que la crítica o las acusaciones están basadas en antisemitismo y no por querer hacer una crítica constructiva para poder ayudar a Israel a mejorar. Oye, hay algo que a mí me llama la atención, es que en círculos académicos de diferentes países
y también con muchos de estos movimientos progresistas, el discurso antisionista y antisemita se volvió socialmente aceptable. ¿Cómo interpretas este fenómeno? Una gran pregunta, y es algo que siempre discuto con la gente. Y yo creo que el problema se basa en la ideología woke. Sí, no quiero entrar en todo el tema de ideología de género, dejémoslo de lado. Pero la ideología woke también habla de la anulación de la identidad nacional. Para esta ideología, ser nacionalista en el buen sentido de la palabra es algo malo. La identidad nacional, para ellos, es una mala palabra. Entonces, en general, ellos están en contra de cualquier tipo de nacionalismo, de vuelta, en el buen nacionalismo. Pero cuando se trata de los judíos, es aún peor. ¿Sí? Están específicamente en contra del Estado de Israel, que es el Estado del pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos tomaron el relato que los palestinos o los árabes son las víctimas. Ellos toman al árabe como un pobrecito, en dos sentidos. Uno, que está siendo oprimido supuestamente por nosotros, y en otro sentido, que ese pobrecito se tiene que escapar de sus países de origen a Europa y son refugiados en Europa. Por eso también vas a ver que todo este movimiento progresista llama a darles derechos a los árabes en Europa, en Suecia, en España, en Inglaterra. Y ves que muchos países incluso anularon los festejos de Navidad para no ofender a esta población nueva, a los nuevos europeos, como se los llama, basados en esta ideología pluralista, que de pluralista no tiene nada, al contrario. Toman el relato, los árabes son pobrecitos, hay que ayudarlos, pero para ayudarlos hay que eliminar la identidad nacional. O, por ejemplo, en España hoy en día se está viendo mucho que en ciudades, España es un país católico históricamente, muchas ciudades que ya no hay festejos de Navidad, no se puede dar jamón, que es la comida nacional prácticamente en España, en los colegios, para no ofender a los musulmanes. Entonces, al aceptar que los árabes son pobrecitos en Europa y acá, entonces, de vuelta, el relato de antisionista, antisemita es funcional a este tipo de ideologías que, uno, están en contra de la identidad nacional y dos, están en contra específicamente de los judíos. Entonces, atacan al judío por ser judío todavía no está bien visto. Entonces lo disfrazan de antisionismo. Increíble. No, cuando tú estabas hablando y yo escuchaba el tema de España, el no poder entregar justamente el jamón, que es su comida casi oficial de España, para no ofender a otro, es porque el otro ya te conquistó. Eso es lo que pasó. Quiero irme a otro tema y hablemos de la defensa de la verdad como una responsabilidad moral, ética, no como propaganda, sino que como un acto ético. En un mundo saturado de desinformación, ¿qué crees tú que significa realmente defender la verdad? Yo creo que hay que defender la verdad en el sentido que el relato no puede distorsionar los hechos. ¿Sí? Hoy en día el relato antisemita, antisionista, que es lo mismo, está distorsionando los hechos, está distorsionando la realidad para atacar a Israel. Por eso es muy importante, a mi entender, mostrar cuál es la realidad de los hechos. No porque yo lo diga, si yo puedo tener mi relato y contra el relato de otro, mi relato no tiene más valor que el relato del oponente. Pero por eso tenemos que entender y saber buscar, y la información es libre, se puede encontrar en internet. Yo en toda la documentación que traje en mi libro no hay nada clasificado. Solo tengo mi software, yo soy ingeniero en software, así que escribir un software que busca información en internet solo me ayuda para hacerlo más rápido, pero cualquiera lo puede hacer. Buscar la información y demostrar cuál es la realidad, para que la documentación y los hechos puedan matar al relato. En el momento que nosotros hacemos una discusión basados en documentación y hechos, destruimos el argumento del antisemita antisionista. Sí, esa es la manera. ¿Y qué rol crees tú que en la diáspora los educadores y los líderes comunitarios judíos
en esta batalla tienen que hacer por la verdad? Yo creo que es fundamental. Yo creo que el apoyo de los judíos de la diáspora, no solo de los dirigentes, no solo de los educadores, sino del judío común, del judío, como se dice, el judío de la calle, ¿sí? Tiene una función fundamental de apoyar a Israel, de defender la verdad. Ahora, Israel está perdiendo por boicots, solo en el aspecto económico, miles de millones de dólares. Porque hay empresas que no quieren comerciar con nosotros, hay empresas que no nos quieren vender materiales o servicios. A mí me pasó personalmente en el trabajo, que tenía que comprar cierto servicio. En el momento que se enteraron que soy de Israel, me dijeron: no te vendemos. El momento, y me pasa muchas veces hablando con amigos y familiares que viven fuera de Israel, les comento: está pasando esto, hay que defender a Israel. Y me dicen: no pasa nada, o ¿qué puedo hacer yo? Lo que yo puedo influir es ínfimo. Pues yo creo que no es verdad. Yo creo que cada uno desde su lugar puede influir, aunque sea poquito, a cambiar la realidad. Sucede que comenzamos, se me fue la palabra, que podamos comenzar vamos a comenzar a ser una persona. Esa persona va a comenzar a su tío, a su amigo, a su primo, a su papá, y el proceso va a ser multiplicativo, va a ser exponencial. No hay que hacer mucho esfuerzo, solo hay que tener ganas de apoyar a Israel, dedicar unos minutos o unas horas para discutir, pero discutir con respeto. No hace falta pelear, hay que siempre discutir desde el respeto y demostrar cuál es la realidad, cuál es lo que está pasando en Israel y cuál es la mentira. Y ya solo con eso, tal vez no solucionamos todo el problema, pero un porcentaje de esta gente que nos hace boicot en día va a dejar. El aislamiento de Israel va a ser menor. Y mismo la ventana de oportunidades de Israel de actuar contra el terrorismo va a ser mucho más grande. ¿Y dónde pueden encontrar tus libros? Porque creo que es fundamental también hacer un poquito de propaganda a tus libros. Creo que es muy bueno que lo lean, porque hoy día, en estos minutos, conversamos de los libros, pero toda la información, todos los datos están ahí. ¿Dónde los ubican? Se puede comprar la versión física de los libros en Amazon. Buscando mi nombre en Amazon Libros aparecen mis 2 libros, y se puede comprar la versión física, o se puede buscar en Google también por mi nombre, mi blog, y ahí se pueden bajar gratuitamente los PDFs de los libros. Pero qué bien, entonces están disponibles en forma gratuita, están disponibles en forma física al que le gusta tomar la hoja y leer. Así que, amigos de Un Café con Cabana, está todo dicho, está todo ahí puesto. O gratis o pagar porque quieras tener tu libro en la mano. Ariel, bueno, la verdad es que el tiempo se pasó volando. Fue una maravillosa, yo diría, aparte de echarle un maravilloso resumen de tus 2 libros, porque así también dejamos entusiasmados a la gente para que los vaya a buscar después de esto. Y la verdad es comentar que hoy no buscamos convencer a nadie, sino lo único que creo que es importante en este café es recuperar el valor de mirar la historia con honestidad, de analizar las narrativas con vigor y de sostener la verdad incluso cuando es incómoda. Hoy Israel no es solo un país, es una historia viva, respira, un pueblo que a pesar de todo sigue creyendo en la dignidad, en la libertad y en el futuro. Y en los tiempos donde la mentira, no solamente antisionista, antisemita, sino que en general, se viraliza, la verdad se justifica, justamente nuestra responsabilidad es tener espacios como este, de profundidad, de diálogo y de humanidad. Así que, Ariel, bueno, muchísimas gracias por compartir este café, esta idea y esta búsqueda que está disponible ahora muy fácil en tus libros. Que sigamos construyendo, preguntando y mirando hacia adelante con propósito, con Kavaná. Gracias, Ariel, y a todos nuestros amigos los invito a suscribirse naturalmente a este canal. Estamos bien, estamos... Saben, amigos, ya pasamos casi las 2 millones de horas de gente que nos ha estado mirando y escuchando. Así que les agradezco a todos y naturalmente a ti, Ariel. Gracias, Ariel. Hasta luego. Gracias.